Hermano, que el Señor te bendiga. Hemos llegado a la semana 85 de esta serie de cómo lo hizo el Señor. Y recordarás que en la sesión anterior hablamos de un maestro de la ley que quiso tentar al Señor Jesucristo. Y qué torpeza, mi hermano, de mente, como alguien puede pretender, un maestro terrenal, ir a querer ponerle tropiezo al maestro celestial. Pues así nos ocurre a nosotros cuando pretendemos ir con otra intención, cuando oramos al Señor con otra intención. Leímos, hermano, y ministramos que este maestro de la ley vino por lana y salió trasquilado porque la sabiduría de Dios inmediatamente lo puso contra la pared. Y decíamos que le puso un compromiso enorme sobre sus espaldas. El Señor lo hizo responsable de su vida o de su muerte. Y es ahí donde se origina esta parábola, hermano, que hemos estado ministrando, la del buen samaritano, donde nos muestra la escritura, hermano, que la humanidad va en franca decadencia y que nosotros estábamos igual, hermano, íbamos en franca decadencia. Salimos de Jerusalén, de la paz, para ir directamente a la destrucción. Vamos a ver qué más nos enseña el Señor. ¿Cómo le hizo el Señor? Enseñó sobre el buen samaritano, segunda parte. Quiero que abras tu Biblia en la misma porción, Lucas, capítulo 10. Y ahora vamos a leer del 31 al 37. Lucas 10, del 31 al 37. Mi hermano, por favor. En el versículo 31 dice la escritura que resulta que va un sacerdote, hermano, y dice que en el mismo camino, y al verlo se desvió y siguió de largo. 32. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Nota que los dos, dice, se desvió. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo. Lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. Pregunta el Señor en el 36, ¿cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Hasta ahí, hermano. Es notorio los 2 personajes que están en esta parábola, hermano. En el versículo 31 y 32 dice la escritura que era un sacerdote y un levita. Y ambos se dedicaban al servicio a Dios, hermano. Pero tenían algo en común: no se dolían por las almas. Hay gente que le gusta ser visto, hermano. E incluso hay gente que le gusta servir, pero no les gusta sufrir. A la gente que le sirve a Dios no le gusta ir y agarrarse, hermano, de los cuernos del altar y clamar por las almas. A veces nosotros, hermano, no nos dolemos por las almas como deberíamos. Eran los encargados de tener todo listo para el servicio a Dios. En pocas palabras, hermano, tanto el sacerdote como el levita representaban la ley. Entonces, ¿qué nos enseñan estos 2 versos, hermano? Que nosotros estábamos moribundos y que la ley de Dios pasó de largo. Qué grave, hermano. La ley de Dios se alejó cada vez más de nosotros por una razón, porque no había compatibilidad entre la ley y nosotros. Nosotros pecábamos groseramente y la ley siempre tenía una exigencia. Ahora, desde el punto de vista humano, hermano, decía que a estos hombres no le dolían las almas. Aseguro que si la persona que hubiera estado postrada ahí hubiera sido un familiar de ellos, seguro que se habían detenido, hermano. Porque a nosotros nos duele la carne. Hermano, es lamentable, y lo digo porque así es. ¿Cómo demostrar que a nosotros nos duele la carne? Cuando nosotros nos entretenemos en nuestros propios asuntos, mientras las almas se pierden. Eso es una prueba que a nosotros nos gusta darle eso, mi hermano, lo que la carne pide. Pero aquí estaban estos 2 hombres, hermano. Ahora, ¿qué crees que le hubiera dicho el sacerdote en el supuesto, hermano, supuesto caso que se hubiera acercado al moribundo? ¿Qué crees que le hubiera dicho el sacerdote? Pues por su perfil, hermano, hubiera dicho: tienes que guardar la ley.
primero purifícate, hermano, ponte en el escenario. Un hombre moribundo, el sacerdote diciéndole esas cosas: pórtate bien, tienes que guardar los mandamientos, te va mal porque no estás obedeciendo a Dios a través de sus mandamientos. Tienes que venir y dejar tu ofrenda en el altar. Hermano, si este sacerdote se le acerca, posiblemente le hubiera compartido la doctrina satánica de la prosperidad, le hubiera dicho: ven y pacta con Dios, ¿cierto? Pero bendito Dios que no se le acercó. El levita, si se le hubiera acercado a este hombre moribundo, hermano, ¿qué le hubiera dicho? Él ministraba. Le hubiera dicho: alaba a Dios. En medio de las pruebas tú tienes que glorificar a Dios, porque la alabanza te va a hacer que salgas de esto. Tú tienes que declarar. Y con eso vas a salir de aquí. Hermano, si el levita se le acerca, era capaz de enseñarle la doctrina satánica de la confesión positiva. ¿Recuerdas quién te habló de Cristo, mi hermano? Piensa en la persona que te habló de Cristo. ¿Qué era? ¿Un religioso que te impuso cargas, que te puso a hacer cosas externas? ¿O era alguien, mi hermano, que amaba a Dios y amaba tu alma y compartió tu carga? ¿Quién era la persona, mi hermano, que te habló de Dios? Mira el verso 33. Aquí en este verso, hermano, donde viene la ayuda. En este verso se ve que viene la mano salvadora de misericordia y de gracia. El buen samaritano se le acerca, hermano. Pero no le dijo: mira, moribundo, tienes que cumplir el gran mandamiento para que mejore tu situación. No, mi hermano. Ni siquiera le reclamó, ni siquiera le dijo: estás así por tu gusto, porque te alejaste de la paz. No le dijo: mira, moribundo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Hermano, no se lo podía decir porque el hombre estaba moribundo. Jesucristo es sabio, jamás nos pediría que hiciéramos algo así. Así es que, mi hermano, el samaritano se le acerca y hace algo práctico. Simplemente lo ayuda. Es un ejemplo y una enseñanza para nosotros. A veces cuando evangelizamos y hablamos de Cristo a una persona, como que ponemos mucho énfasis en que la persona se entere de sus pecados, mi hermano, pero eso no es obra nuestra, esa es obra del Espíritu Santo de Dios. Así es que en este momento el samaritano se acerca al hombre, porque él sabe que no podía cumplir con este mandamiento. Ni siquiera el maestro de la ley podía cumplirlo, porque este mandamiento, precioso mandamiento, se había dado en la ley. Entonces, hermano, ¿para qué el Señor les dijo que deberían de amar al Señor con todo su corazón? Pues para que ellos vieran, hermano, que estaban muy lejos de obedecer a Dios, sus ordenanzas y sus estatutos, para que el pueblo viera lo pecador que es. Por eso el Señor le dice: tienes que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, y cuando intentes hacerlo, te vas a dar cuenta que no puedes, porque esto es ley. Para eso fue dado este mandamiento. Y mira, hermano, en ese versículo 33 dice que el samaritano iba de viaje. Diferente la expresión con el sacerdote y con el levita. Aquí dice que iba de viaje o iba de camino, dice otra versión. No pasó por ahí fortuitamente, porque el samaritano tenía propósitos de reino, hermano. Su propósito era restaurarlo, porque el samaritano fue movido a misericordia. Qué preciosa la escritura, ¿verdad, mi amado hermano? Qué bueno es el samaritano que vino a nosotros. Mira el 34, hermano. Acercándose, mira la actitud del samaritano. Él vino, hermano, y se acercó al moribundo y se acercó a nosotros porque Él nos amó primero. Ahora quiero decirte algo. ¿Y por qué ese samaritano es Jesucristo? La Biblia dice que los fariseos iban en contra de Jesús, hermano, y lo ofendían diciéndole dos cosas. Le decían: tú estás endemoniado y eres samaritano. Y la Biblia dice que él refutó y dijo: yo no estoy endemoniado, pero nunca refutó ser samaritano. Por eso este samaritano es Jesucristo. Y ahí mi hermano se acercó, porque él se acercó primero a nosotros estábamos muertos. Y dice aquí que le lavó sus heridas y le puso aceite y vino. Aceite, mi hermano, unción, y vino, revelación. Él vino y nos ungió y se reveló a nosotros a través del Espíritu Santo para mostrarnos quién era el Señor. A través del Espíritu Santo Él nos mostró, hermano, todos nuestros pecados y puso convicción en nosotros. Y dice aquí, hermano, que lo subió a su cabalgadura. Él tomó el lugar de mayor dolor y de mayor vergüenza. Qué bueno es el Señor. Por eso sabemos hoy que Él tuvo una muerte intercambiada. Yo en Él
y Él en mí. Y lo amamos porque Él nos amó primero. Mira, hermano, el 35. Dice aquí que después lo llevó, hermano, a un mesón y dio 2 denarios de plata. Siempre que tú leas plata en la Biblia, es símbolo de redención, hermano. Nos puso en un lugar seguro. Y dice aquí que se lo encomendó a un mesonero, mi hermano. El Señor puso un mesonero. Lo digo en verdad, bastante falto, bastante carente y lleno de defectos, para que ese mesonero te ministrara y cuidara de ti. Hermano, qué maravilloso saber que el Señor nos trajo al redil, que Él nos trajo a la familia de Dios. Él nos trajo a la iglesia y nos hizo suyos. Me gusta mucho decir, mi hermano, que Él nos salvó para siempre. Estamos muy metidos en la enseñanza hablando, el Señor nos salvó para siempre. Él te injertó en el cuerpo y nunca verás un cuerpo mutilado. Mi hermano, tenemos que gozarnos y descansar, pero de verdad, de una forma real. El cristiano debe tener un gozo indecible al saber y al vivir que fue injertado en un cuerpo. Y si el Señor nos puso como miembros de un cuerpo, nunca veremos un cuerpo mutilado. Eso no es bíblico, eso no existe, eso nunca se verá. Verso 36, hermano. Mira qué pregunta le hace el Señor. ¿Quién de estos 3 es el prójimo? En este momento el Señor Jesús ya lo acorraló, hermano, y ahora le hace esta pregunta. A ver, maestro de la ley, de estos 3 personajes, ¿quién era el prójimo? ¿Eran los jerarcas de la religión instituida, los cabezones, los sabiondos? ¿O el prójimo era ese samaritano despreciado? Ese hombre, hermano, que no estudió en el mismo instituto bíblico que ellos, porque no tenía el mismo espíritu que esos religiosos. ¿Qué pregunta le hace, hermano, a un hombre que está totalmente acorralado? Hermano, cuando tú lees la Biblia y te metes en el escenario, el Señor a través de su palabra viene y nos toca el punto religioso. Yo estuve escudriñando esta porción de la Escritura, hermano, y el Señor sabe que digo la verdad. Cuando yo llegué a este punto, había una parte religiosa de mí que se alborotó. Dije, yo no puedo creer esto que estoy leyendo. Esto es demasiado precioso. Este es un conocimiento demasiado maravilloso. Mira, hermano, el 37, la pregunta. ¿Quién pues es tu prójimo? Y él contesta al maestro, el que usó misericordia con él. Hermano, Cristo es nuestro prójimo. No sé qué te cause a ti saber que Jesucristo es tu prójimo, porque prójimo significa pariente, alguien muy allegado. ¿Quién es tu prójimo, hermano? Jesucristo y todo aquel que tiene el Espíritu de Dios. Qué filtro tan tremendo. No es tu papá, no es tu mamá, no son tus hermanos ni tus amigos. Tu prójimo es Jesucristo. Tu prójimo es aquel que hace la voluntad de Dios, que tiene la misma simiente que tú, que le duele lo mismo que a Dios le duele y que tiene un amor que no busca lo suyo. Nosotros, hermanos, caminamos solos por este camino de la vida. Te decía que nuestras actitudes groseras nos alejaron de Dios, nos hirieron, nos quitaron, hermano, lo mínimo que podíamos tener, y dice aquí que nos dejó desnudo, hermano. Ahora viene el mandato de parte de Dios, hermano. Dios le está hablando a un hombre, a un maestro de la ley que no podía cumplir el mandamiento porque no conocía a Jesucristo. Y nosotros éramos estas personas moribundas. Y nosotros no podíamos amar a Dios porque no lo conocíamos. Pero después de que Él vino y suavizó nuestras heridas con ese aceite, mi hermano, del Espíritu Santo de Dios, ahora podemos decir que nosotros sí lo amamos, porque Él nos amó primero. Ahora vamos a ver la respuesta, hermano. ¿Cuál es el prójimo? Y el Señor le dice, sí, has contestado muy bien. Ahora ves y haz lo mismo. Hermano, esta es la parte de la Escritura que se ha mal interpretado y que se ha predicado mal. El Señor Jesús no le está diciendo al maestro de la ley, ves y haz lo mismo, ves a restaurar a otros. Ves y haz lo mismo que el samaritano. Hermano, Jesús nunca le dijo eso. Nosotros no podemos restaurar a nadie. El Espíritu Santo es obra de Dios.
Esta es la parte que se ha malentendido. ¿Qué quiso decir Jesús cuando le dijo, ves, y haz tú lo mismo? Le estaba diciendo, mira, maestro de la ley, tú eres ese moribundo que fue atacado por los ladrones. Tú necesitas al buen samaritano y el buen samaritano está frente a ti. Hermano, ¿te imaginas las palabras de Jesús a un hombre necesitado de salvación? Él quería saber qué tenía que hacer para entrar a la vida eterna y el Señor le dice, ahora sí, te voy a contestar. Cabezón, ama al Señor tu Dios, a tu prójimo como a ti mismo. Ama al Señor Jehová, ama a Jesucristo como a ti mismo. El amor de Dios es consecuencia de la fe que nosotros tenemos en el Señor. Primero la fe. Por eso primero aceite y vino. Cuando el Señor se reveló a nosotros creímos en Él como en el Mesías y empezamos a amarlo. La fe en Jesucristo, hermano, y el amor que nosotros le tenemos, pero la fe en Jesucristo es lo que nosotros nos lleva a vida eterna. Hermano, mi hermana, lo digo, dimensiona lo que te digo. Para que el samaritano venga a nosotros, tenemos que estar verdaderamente moribundos. Sentirnos de verdad enfermos. Si nosotros nos sentimos un poquito sanos, un poquito confiados en que algo podemos hacer, no vamos a pretender ir al médico divino. Jamás aceptaríamos la ayuda del Señor. Por eso el Señor Jesús le dice a este maestro de la ley, te estoy diciendo que tienes que aceptar la ayuda del buen samaritano. Ves y haz lo mismo que el moribundo. Déjate cargar, déjate subir a la cabalgadura, déjate llevar al redil. Deja que yo te aplique el precio de la redención. Voy a poner a alguien que te cuide y quiero hacer de ti alguien que seas familia en la fe. Te quiero poner en la iglesia porque hoy estás totalmente perdido. Qué precioso es el Señor. Tenemos que vivir con gozo, hermano, porque el Señor nos redimió. Porque Él se reveló a nuestras vidas, suavizó nuestras heridas, mi hermano, y nos puso en un pueblo que ahora es llamado pueblo de Dios. Quiero que ores conmigo, hermano. Yo no sé a qué te sepa esta parábola después de estas 2 sesiones. Hermano, de verdad, ni siquiera estoy seguro el grado de gratitud que tenemos. Hacia arriba Jerusalén. La gratitud debe de ser producto, hermano, por el camino algo terrible consecuencia sucedió. De un conocimiento profundo Hacia arriba Jerusalén y hacia abajo está Jericó. de que nada podíamos hacer. Por el camino algo terrible sucedió. Algo terrible nos sucedió. Casi medio Un muerto, carácter horrible, y sin saber a dónde ir. actitudes horribles. Perdí la esperanza Y la ley, de sobrevivir. qué grave, hermano, la ley se había pasado Pagué de largo. consecuencia, No teníamos desobediencia. la menor esperanza. Un Totalmente sacerdote perdidos. pudo verme si lo Este levita sé. y sacerdote Qué suerte la que mía, representaban a me Dios ayudaría. rompieron un mandamiento. ¿Qué pasó? El Señor siempre ha dicho, cuando ves a alguien necesitado, no le digas, ¿Qué pasó? Él se ve y fue. sacíate, no cierres contra él el ¿Qué puño. pasó? No lo sé. La ley era justa, hermano. Su religión no la puedo comprender. Entiéndeme la expresión, en la ley no había misericordia, era justa, era tajante. Por eso el sacerdote y el levita se pasan de largo. Tajantemente el Señor estaba lejos de nosotros. La ley no se podía cumplir. Pero un día la mano salvadora de gracia y de misericordia vino a nosotros y no nos reclamó. ¿O te reclamó algo el Señor el día que Él te habló para arrepentimiento? ¿Recuerdas que te haya dicho, estás así por tu gusto, porque te alejaste de la paz? No, mi hermano. Él simplemente nos lavó las heridas y puso aceite. No fue fortuito que conocieras del Señor. El samaritano iba de camino, tenía un propósito.
por eso estás aquí. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu preciosa palabra. Tuviste una muerte intercambiada y pasamos de moribundos desnudos a novia ataviada de lino fino, sellados con tu Espíritu Santo precioso. Un sello indeleble, un sello permanente. Nosotros no podíamos curarnos. De verdad, Señor, que el saber que tú eres mi prójimo, cómo me goza saber que Jesucristo es mi prójimo. Y todo aquel que hace la voluntad del Padre es mi prójimo. Todo aquel que tiene el mismo sentir que Dios es mi prójimo. Todo aquel que ha sido engendrado con la misma simiente que yo fui engendrado es mi prójimo. Y aquel que tiene un amor que no busca lo suyo es mi prójimo. Mi hermano, mi hermana, ¿quién te habló de Jesucristo? ¿Un religioso que solo te impuso cargas? Que vino y te dijo, estás así porque no cumples con la ley. Estás así porque no alabas. ¿Quién te habló de Cristo? ¿O fue un hombre o una mujer que amaba al Señor y amaba tu alma? ¿Quién te habló del Señor? Alguien que compartió tu carga con Él o con ella. Señor, tu palabra es magnífica. Aún hoy, conociendo de ti, el consejo es el mismo que tú le diste al maestro de la ley. Hoy el Espíritu nos dice, vayan y hagan lo mismo. Déjense ayudar por el samaritano. Hagan lo mismo cada vez que son heridos por los ladrones. Déjense curar por el samaritano. Por el camino algo terrible sucedió. Dejen que Él les ponga aceite que les suavice las heridas. Dejen que les ponga el vino de la revelación. Unción y revelación para su pueblo. Mi hermano, los cristianos también fallamos y pecamos. Siempre ha sido así. Por eso la Biblia habla de restauración. Cierto que hay disciplina para aquel que peca, pero el samaritano recorre ese camino todos los días, esperando a ver a alguien herido que se sienta en verdad moribundo y que acepte la ayuda del médico divino. Gracias, Señor, por haberte revelado a nosotros, por habernos llamado, por habernos llevado al mesón, al lugar de los cuidados intensivos, al redil, al rebaño, a la familia de Dios. Gracias por habernos puesto en la iglesia, Señor. Gracias. Hoy no necesito al levita, gracias a ti. Mi Dios, hoy no necesito al sacerdote, gracias a ti. Hoy necesito aquel que es la gracia, aquel que es justicia de Dios. Gracias por recorrer este camino todos los días, buscando a gente que sepa que Él solo no puede. Tú no te vas a acercar a alguien que no se sienta en verdad enfermo. Gracias porque nada nos reclamaste. Muchas gracias por tus favores, por tus beneficios. Hoy te tenemos a ti. Hoy no necesito esa ley. Necesito a aquel que la perfeccionó y que la cumplió. Necesito a aquel que es gracia. La gracia para mi vida. Gracias, buen samaritano, por haberte inclinado a mí. Porque tú descendiste a mí. Tú bajaste del cielo para mí.
Así queremos ser nosotros, Señor. Reflejar tu carácter. Pueblo, haz tú lo mismo. Cuando los ladrones te hieran, ves prontamente al Señor. No permitas que se te infecten las heridas. Mi hermano, mi hermana, no permitas sufrimiento de más en tu vida. Déjate ayudar por el Samaritano. Gracias por tu palabra, Señor. Esta parábola nunca me sabrá igual. No descubrimos nada nuevo. Siempre ha estado ahí. Gracias por hablarnos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, nuestro samaritano y nuestro precioso prójimo. Gracias, Señor. Honra, gloria y alabanza para siempre. Muchas gracias, Señor.